Introducción general de la materia. La asignatura plantea una distinción fundamental entre el territorio y el mapa. El territorio está compuesto por tres zonas bien delimitadas. 1. La zona de la ciencia, un saber y poder instituido en Europa en el siglo XVII, profesionalizado en el siglo XIX, militarizado e industrializado en el siglo XX, y eje de interrogantes planetarios en el siglo XXI, según Jean-Jacques Salomon. 2. La zona de las psicologías y los psicoanálisis, prácticas y formaciones discursivas surgidas en el siglo XIX, cuya relación con las ciencias positivas es compleja y su lugar en el saber es nebuloso. Utilizando categorías prestadas, según Michel Foucault. 3. La zona de la epistemología, un saber reflexivo que vuelve el pensamiento sobre sí mismo, interroga a la ciencia sobre el cómo y el por qué hace lo que hace. El mapa remite el programa de la asignatura, comparado con el hilo de Ariadna, que permite recorrer el laberinto de los problemas epistemológicos de la psicología. Se divide en 4 unidades. Unidad 1. El país de la ciencia, constitución del Estado científico, siglos XVII al XIX. Unidad 2. El camino de los expertos, la ciencia desde adentro, escuelas del siglo XX. Unidad 3. Las aventuras de los disidentes, la ciencia y sus afueras. Unidad 4. Los saberes de les machs, la ciencia desde abajo. Unidad 1. El país de la ciencia, o la constitución del Estado científico. Esta unidad analiza la transición de la episteme antigua a la moderna, y la posterior emergencia de las ciencias humanas en el siglo XIX. 1. Jean-Jacques Salomon, Los científicos, entre poder y saber, con prólogo de Pablo Kreimer. Temas principales de Salomon y Kreimer: analiza el papel de la ciencia y la tecnología, su relación con la política, el poder, la guerra, los riesgos tecnológicos, el control social y su rol en países en desarrollo. La ciencia como profesión, es complejo definir a los científicos. Se los puede estudiar como un grupo autónomo o como agentes influidos por la sociedad, como investigadores aislados o como trabajadores colectivizados, como héroes que salvan vidas, Pasteur, Koch, Fleming, o como villanos que crean armas de destrucción masiva y contaminan. Antecedentes teóricos mencionados: Mannheim, Determinaciones sociales del conocimiento. Merton, Vínculo social con la revolución científica del siglo XVII y normas que regulan las comunidades científicas. Hangstrom y Ben David, Estudios sistemáticos sobre la comunidad científica, roles y origen de disciplinas. Price, Las publicaciones científicas como objeto de estudio. Lamaine y Écuyer, primeros en estudiar los laboratorios desde adentro. Max Weber, La ciencia como profesión. Sostiene que las ciencias naturales presuponen que sus leyes merecen ser conocidas por sus resultados técnicos, utilidad, y por vocación, conocimiento en sí mismo. Sin embargo, la ciencia no puede demostrar si el mundo merece existir o si tiene sentido, no responde cuestiones éticas o esenciales. 3 problemas derivados de Weber. 1. Divorcio entre ciencia y ética. La ciencia describe cómo son las cosas, lo que abre el debate de la neutralidad tras Hiroshima y Nagasaki. 2. Función social de la ciencia. Ion Bernal, 1930. Tensión entre la vocación del científico y el financiamiento social, porque la sociedad financiaría la mera curiosidad. Esto deriva en el debate de la autonomía de la agenda científica frente a los estados. 3. La ciencia como utopía. El fracaso de la expectativa de que la ciencia respondería a las dudas fundamentales. A cambio, dio herramientas de control ambiental manejadas por una élite especializada, obligando al ciudadano común a una delegación o resignación, voluntaria o involuntaria. Epistemología constructivista. A partir de 1970, hubo ese diferenciacionismo. El constructivismo propone un estudio realista integrando lo cognitivo, interno, con lo social y cultural, externo. Estudia las controversias y la sociología de laboratorios para mostrar el carácter profano de la ciencia. Bruno Latour, 1993, habla del duro oficio de los trabajadores de la prueba. Sostiene que no hay objetos puros, naturales o sociales, sino híbridos. Introduce el concepto de actantes, humanos y no humanos,
como microbios o tecnologías. Karin Knorr sostiene que nada epistémicamente relevante se encontraba en el interior de los laboratorios. Bisker, Hughes y Pinch, los artefactos tecnológicos forman un todo sin costuras, con la gente y las instituciones. Terry Sin, 2005 llama a estos enfoques, no diferenciacionistas, iniciados con el programa fuerte de David Bloor en 1976, donde la ciencia no es una esfera autónoma y carece de especificidad epistémica aislada. Perspectiva diferenciacionista, posición de Salomón. El libro se inscribe aquí. Sostiene que los científicos, aunque comparten valores e intereses con otros actores, conforman un grupo social particular que se articula con sus propias reglas, inflexiones e intereses específicos sobre el estudio del mundo. Evolución histórica de la relación ciencia-política, Salomón. 1. Institucionalización. Siglo XVII. Creación de la Royal Society en Inglaterra, 1662, y la Académie Royale des Sciences en Francia, 1666. Pasaje de la ciencia de los talleres privados al espacio público de las monarquías. Rupturas conceptuales. El abordaje teórico se unió al método experimental y la acción útil. Se separó radicalmente de la filosofía aristotélica, de la moral y de la política para protegerse de presiones religiosas o económicas. Diferencias. En Francia, la academia dependía fuertemente del tesoro real y del servicio al rey, investigación útil, estratégica y económica. La Royal Society inglesa era más independiente financieramente, pero igual buscaba legitimarse sirviendo al Estado. Nace la competencia internacional y la «casa de cerebros». 2. Profesionalización. Siglo XIX. El científico se convierte en un cuerpo profesional con carrera, normas y un salario, actividad exclusiva. Las universidades se transforman en el hogar formador de científicos para reproducir la tradición. Caso alemán. Bolyai introdujo la enseñanza en laboratorios de química en la Universidad de Gießen, expandiéndose gracias a la descentralización y competencia institucional. Se institucionaliza el título de doctorado. División anglosajona. Se separa nítidamente a los scientists, ciencias duras / hard, de los social scientists, ciencias blandas / soft. El científico profesional se desplaza también a los laboratorios industriales y militares, química y electricidad. Ejemplo, el laboratorio de Thomas Edison en Menlo Park orientado al mercado. 3. Industrialización y militarización. Segunda mitad del siglo XX. Movilización masiva de científicos por parte del Estado para el Proyecto Manhattan, creación de la bomba atómica. Consecuencias. Nace la Big Science. Multiplicación de costos, alta dependencia tecnológica e industrialización de la investigación misma, la cual adopta métodos de gestión industrial corporativa. Surgen las políticas científicas públicas estatales nacidas de la guerra, no de la paz. Se crean agencias como la National Science Foundation, Estados Unidos, o consejos nacionales de investigación, Francia, España, y ministerios de ciencia. El conflicto de alianza, tensión irremediable, los científicos buscan la verdad y el Estado busca la utilidad. 4. Era contemporánea, últimas décadas. Introducción de las TICs, permitiendo colaboraciones online en tiempo real. El concepto tradicional de grupo de investigación se vuelve relativo, el financiamiento pasa de proyectos individuales a megaredes complejas y específicas. El quiebre de los supuestos de autonomía de la ciencia. La idea idealizada de que la ciencia es un bien común neutro financiado sin condiciones colisionó con la realidad del siglo XX. Los recursos sociales son siempre limitados, obligando a fijar prioridades. La sociedad exige conocimientos útiles aplicables, no solo verdades teóricas. Las empresas privadas son actores centrales en la producción e industrialización del saber. Los científicos no son neutrales, tienen una activa responsabilidad social. Pierre Bourdieu denuncia que la autonomía que la ciencia conquistó históricamente frente a la religión y la política está debilitada en la actualidad debido a la sumisión a intereses económicos y seducciones mediáticas. La ciencia está en peligro. Países en desarrollo. Salomón, 1994 advierte que los países del tercer mundo no deben imitar ciegamente el modelo científico-tecnológico occidental, ya que responde a historias ajenas.
Propone reevaluar los patrimonios culturales locales para lograr una mejor hibridación con la ciencia moderna. 2. George Canguilhem, Epistemología e Historia de las Ciencias. Concepto de historia de las ciencias. Sostiene que el objeto de la ciencia no es el mismo que el objeto de la historia de las ciencias. Un objeto físico existe en la naturaleza, pero se determina como objeto de la ciencia a partir de un discurso constituido crítica y progresivamente. La historia de las ciencias busca la historicidad, las luchas y las resistencias que precedieron a la objetivación de ese saber, rescatando lo que la ciencia actual olvida. Las 3 razones para historizar el objeto científico, según Canguilhem. 1. Razón histórica, llevada adelante por académicos. 2. Razón científica, llevada adelante por los investigadores. Cuando un científico descubre algo nuevo, al no encontrar respaldo inmediato en sus contemporáneos, busca en el pasado si alguien pensó algo similar, inventa a sus predecesores, buscando antecedentes. Ejemplo, Freud con ciertos filósofos. 3. Razón filosófica. Entiende que sin una referencia epistemológica previa, una teoría científica medita en el vacío. 2 enfoques historiográficos. Externalismo. Escribe la historia de la ciencia basándose en factores externos como intereses económicos, políticos, exigencias sociales o necesidades técnicas de la época. Internalismo. Se centra en la lógica interna del descubrimiento, los métodos y la evolución de los conceptos científicos en sí mismos. Crítica al concepto de precursor. Canguilhem rechaza de forma tajante la categoría de precursor. Un precursor es un concepto falso creado por el historiador al unir artificialmente a un pensador del pasado con un continuador moderno, suponiendo que el primero ejecutaba una empresa que dejó inconclusa para el segundo. Esto descontextualiza el saber original. 3. Michel Foucault, la emergencia de las ciencias humanas y el poder. El acontecimiento del siglo XIX. Se produce un avance decisivo en la racionalidad empírica. Se abandona la mera representación filosófica clásica para abordar al hombre como el fundamento de todas las positividades concretas, históricas y transformables, las formas de producción. El lenguaje, la vida. El saber sobre el hombre emerge en paralelo a la biología, la economía y la filología. El desequilibrio y la ambigüedad del hombre, el hombre se convierte simultáneamente en aquello a partir de lo cual todo conocimiento se evidencia, pero también en el objeto que autoriza a poner en duda todo conocimiento sobre el hombre mismo. De la reclusión, siglo XVIII, al secuestro, siglo XIX. Foucault expone una mutación crucial en las tecnologías de control social. Reclusión, siglo XVIII dirigida esencialmente a excluir a los marginales del círculo social, reforzando su marginalidad. Secuestro, siglo XIX su finalidad es la inclusión y la normalización. Busca ligar obligatoriamente a los individuos a los aparatos de producción industrial mediante la formación y la corrección de los productores, inclusión por exclusión. Características de las instituciones de secuestro, escuelas, hospitales, prisiones, fábricas. 1. Confusión Estado/no Estado. En el siglo XIX las fronteras se cruzan. Instituciones pedagógicas o correccionales se entrecruzan entre el aparato estatal y el control privado o social. 2. Vigilancia del individuo. En el siglo XVIII, el control lo ejercían grupos religiosos o locales, cuáqueros, metodistas, sobre sus propios miembros. En el siglo XIX, el control se desplaza hacia arriba, Estado, y se entra a la escuela, hospital o prisión precisamente en tanto se es un individuo aislado para ser vigilado en una colectividad construida por la institución. 3. Explotación de la totalidad del tiempo. La primera función es poner todo el tiempo de la existencia humana a disposición del mercado de trabajo y sus exigencias productivas. 4. Control de los cuerpos. Disciplina general aunque están especializadas. Fábricas para producir, hospitales para curar, escuelas para enseñar, prisiones para castigar. Todas aplican una disciplina general sobre la existencia que supera sus fines explícitos, ejemplo, el control patronal sobre la moralidad sexual de los obreros. 5. El doble discurso de la prisión, explica su increíble éxito y aceptación social. Por un lado, se presenta como no disruptiva, hago lo mismo que se hace en la fábrica o la escuela. Por otro lado,
emite un discurso de separación: existo de forma particular solo para los que violan la ley, absolviendo al resto de las instituciones cotidianas de ser reconocidas como prisiones reales. Unidad 2. El camino de los expertos, la ciencia desde adentro. Esta sección aborda la legitimación de la ciencia en el siglo XX desde sus componentes lógicos e internos. 1. El Círculo de Viena, positivismo lógico. Objetivos epistemológicos: buscaron la clarificación de la ciencia mediante el análisis lógico de sus enunciados, eliminando los componentes psicológicos y centrándose estrictamente en la coherencia lógica y la contrastación empírica. Sostienen que los problemas tradicionales de la filosofía clásica son en realidad pseudoproblemas que deben transformarse en problemas empíricos abordables por las ciencias de la experiencia. Plantean el pasaje de una teoría del conocimiento abstracta a una lógica formal de la ciencia. 2. Debate Thomas Kuhn vs. Karl Popper. Thomas Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas, crítica al acumulativismo. Propone sustituir la idea de una evolución hacia lo que queremos conocer, la noción de que hay una descripción objetiva final del mundo a la que la ciencia se acerca, por la de una evolución a partir de lo que conocemos. Ciencia normal y rompecabezas define la actividad científica normal no como una constante búsqueda de refutaciones, sino como la resolución de rompecabezas bajo una teoría o paradigma establecido. La contrastación en la ciencia normal: cuando un científico normal realiza un experimento y este falla, no se cuestiona la teoría vigente, sino la capacidad individual del científico, se culpa al trabajador, no a sus herramientas. Solo en circunstancias especiales de anomalías repetidas se genera una crisis profesional en la que el fracaso personal pasa a ser visto como el fracaso de la teoría, abriendo paso a una revolución científica. Puntos de coincidencia y divergencia con Karl Popper. Coincidencia: ambos se centran en la dinámica del proceso de adquisición del conocimiento científico más que en la estructura lógica estática del producto final. Ambos recurren legítimamente a la historia real de la ciencia. Sus líneas de demarcación suelen coincidir en los resultados prácticos. Divergencia: Popper está interesado principalmente en el crecimiento revolucionario de la ciencia a través del derrotamiento y falsación constante de teorías aceptadas mediante el discurso crítico. Kuhn demuestra que en la práctica cotidiana, ciencia normal, el científico no intenta derribar la teoría, sino encajar sus piezas en ella. Ejemplo de la astrología vs. astronomía, Kuhn. Kuhn utiliza este ejemplo para criticar el criterio de demarcación popperiano. Si las predicciones de un astrónomo fallaban, este tenía un rompecabezas lógico o instrumental que resolver, revisar cálculos, ajustar la teoría, examinar datos, dentro de una tradición científica. En cambio, los astrólogos antiguos tenían reglas de oficio útiles y explicaban sus fallas apelando a la complejidad humana, pero no disponían de rompecabezas específicos que resolver tras un fracaso. Al no tener rompecabezas lógicos guiados por un paradigma articulado, carecían de una ciencia que practicar, independientemente de si sus enunciados eran criticables o falsables. Conceptos transversales y clasificaciones humanas, Ian Hacking. El documento concluye conectando estas visiones con los efectos de la ciencia y la medicina sobre los sujetos contemporáneos, citando los desarrollos de Ian Hacking, 2000-2005, sobre cómo las ciencias humanas clasifican y modelan a las personas. Los 5 elementos en juego para construir categorías de sujetos. Para que una clasificación humana exista, por ejemplo, catalogar a alguien como depresivo, fóbico o conda, deben articularse 5 variables. 1. En las personas, aquellos situados en el interior de la categoría. 2. La categoría misma X, el diagnóstico o rótulo. 3. Los expertos, profesionales capaces de clasificar y diferenciar a un sujeto X de uno no X. 4. Las instituciones, los espacios donde operan los expertos. 5. El conocimiento, el marco epistemológico que edifica y avala la clasificación. Los motores para modelar personas. Hacking identifica las estrategias históricas de las ciencias humanas llamadas motores de descubrimiento o motores para modelar personas. 1. Contar. 2. Cuantificar. 3. Crear normas. 4. Establecer correlaciones. 5. Medicalizar. 6. Biologizar. El efecto bucle,
Looping Effect. Las clasificaciones en las ciencias humanas no son neutras. Al ser integradas a la vida de los individuos, modifican el modo en que los sujetos observan y se construyen a sí mismos. Cada diagnóstico y tipificación genera un cambio en cómo actuamos y cómo expresamos nuestras emociones. Aplicación crítica al diagnóstico de la depresión. Nuestra sociedad actual parece haber aceptado de forma pasiva y acrítica un modo medicalizado de administrar los fracasos y las angustias de la vida cotidiana. El diagnóstico de depresión actúa como un dispositivo sumamente eficaz para clasificar y modelar personas. Como consecuencia, se patologizan sufrimientos leves o moderados. Se modelan subjetividades con incapacidades para aprender de sus propias crisis. Se subordina la palabra y el diálogo, condición humana, al uso exclusivo de psicofármacos, produciendo sujetos que administran sus padecimientos de un modo silencioso, solitario y medicalizado.